Bueno, estamos probando ya para comenzar una vez más la transmisión de nuestra iglesia Centro Cristiano de Adoración, así que en breve ya estaremos dando curso una vez más a estas transmisiones hermosas de estas charlas que nos hemos propuesto poder comenzar. Así que bueno, buenas tardes, querida familia del Centro Cristiano de Adoración, y también a todas y todos los amigos y amigas que nos siguen a través de nuestras redes sociales en cada una de las transmisiones, ¿no?, que estamos haciendo. Mi nombre es Gustavo Cisneros y es un gusto para mí poder compartirles el mensaje de la palabra de Dios por medio de una reflexión. Quiero comenzar leyendo el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33, que es una palabra hermosa, una palabra tremenda, ¿no?, que Jesús les está dejando a sus discípulos y por ende a cada uno de nosotros como hijos de Él. Y es una promesa que Jesús nos hizo y está muy latente en el día de hoy. Y dice así, el verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vuelvo a repetir, dice esta hermosa palabra en el verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como es de público conocimiento, estamos atravesando como país, como sociedad y a nivel mundial una crisis, una gran crisis humanitaria y de salud inédita por la pandemia, ¿no?, llamada COVID-19 o coronavirus. Y es una gran crisis. ¿Por qué digo crisis? Porque realmente lo es. Estamos viviendo momentos difíciles, tiempos de crisis. Y busqué el significado de crisis y dice así, que es una situación mala y difícil, es un cambio profundo o de consecuencias importantes en un proceso o situación. Eso es el verdadero significado de crisis. Esta situación que estamos viviendo, que está viviendo el mundo entero, provocó que el gobierno de nuestro querido país, República Argentina, obviamente tomara la decisión por decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio, o cuarentena, ¿no? ¿Por qué? Porque es, como vuelvo a repetir, un momento histórico, un momento difícil. Y por ende se generan un montón de cosas en cada uno de nosotros, en las personas, en el ser humano. Muchas cosas que se generan. Como por ejemplo incertidumbre, miedo, aflicciones, ansiedad, preocupación. Y la incertidumbre, y en esa palabra encierra un montón de cosas, como qué va a pasar, ¿no? Porque obviamente todavía no se ha descubierto la cura para este virus. Solamente hay medidas de prevención por los entes de salud y gubernamentales, pero más que eso no hay. Y uno, como persona, como ser humano, se pregunta, ¿no?, ¿por qué? ¿O hasta cuándo va a durar la crisis? Porque generan dudas, porque generan incertidumbre, porque también genera miedo. ¿Por qué? Porque el virus avanza exponencialmente y uno como persona, como ser humano, tiene miedo.
miedo de salir de su casa, miedo de contagiarse, miedo de perder la vida y aún de contagiar a sus seres queridos, miedo por lo que va a pasar, temor por lo que va a venir. Un montón de preguntas uno se hace, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a solventarme? ¿Cómo voy a generar mis recursos económicos, financieros? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Se generan un montón de preguntas, un montón de incógnitas a través de esta gran crisis que el mundo está atravesando. Este aislamiento también trae consecuencias, obviamente, ¿no? Que las mismas pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en lo familiar, ya sea en lo económico, ya sea en lo personal, en lo emocional, en las familias, en el trabajo, en lo laboral, aún en la persona misma, en el carácter. Un montón de consecuencias a través del encierro, a través del aislamiento en el cual nos toca a vivir a cada uno de nosotros como individuos. Pero, ¿de qué hablo cuando hablo de consecuencias positivas o negativas? A que todos no viven esta crisis de la misma manera. No. ¿Por qué? Porque vienen siempre consecuencias. No a todos les toca vivir las mismas situaciones dentro del hogar. No a todos nos toca vivir las mismas formas, con las mismas actitudes, ¿no? Y a raíz de este aislamiento vienen consecuencias negativas, como les decía, como por ejemplo rupturas de relaciones, peleas familiares, problemas económicos, estrés por el encierro que hoy se vive y mucho, sentirse solo, extrañar a la familia que quizás está en otro lugar, a los amigos. Uno en la soledad, en el encierro, se generan un montón de cosas también en lo íntimo. Uno quizás empieza a valorar lo que no tenemos o lo que perdimos en su momento. Entonces, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. No podemos detenernos porque las cosas no van a cambiar. Pero también está la otra cara de la moneda, las consecuencias positivas de esta pandemia, ¿no? Alguna de ellas es pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, también el administrar e invertir el tiempo en cosas positivas, cosas que nos edifiquen como personas, tiempo para pensar, para reflexionar sobre nuestra vida, sobre las decisiones que estamos tomando o que vamos a tomar. Y como dice la palabra de Dios en Romanos 8:18, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero también hay una frase que dice que de lo malo siempre podemos sacar algo bueno, ¿no? Que es decir, que de una crisis podemos sacar algo bueno, siempre. Pero volviendo al pasaje de la Biblia que hemos leído al principio de esta charla, Jesús le estaba diciendo muy claramente a sus discípulos: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús
les estaba diciendo o les estaba anticipando las cosas que iban a pasar, lo que iba a venir, el futuro que iba a venir sobre sus vidas, sobre esos discípulos y aún hoy sobre nosotros. Pero también les estaba prometiendo esto, y escuchen bien, lo primero que le dice Jesús fue en mí. Y así arranca este versículo, en mí. Estas dos palabras que podemos decir en Él o en Cristo o en Dios, está diciendo Él en mí. Y quiero usar una comparación que me gustó mucho, que alguna vez escuché, para que podamos entender de alguna manera el en Cristo o en mí, un poco más fácil, de una manera más clara, ¿no? Que nosotros somos como una carta. Y Jesús es el sobre de esa carta. Y cuando entramos en ese sobre, el sobre que es nuestro Señor Jesús, estamos en Él. Y cuando estamos en Él, estamos seguros y estamos cubiertos. Y eso es lo que Jesús le dice, lo primero, en mí, en Él. En Él podemos, en Él todo podemos hacer. En Él está la vida, en Él está la sanidad, en Él está todo, la paz. Y por eso arranca diciendo, en mí. ¿Sí? Arranca diciendo estas cosas, para que en mí tengáis paz. Y lo segundo que le dice Jesús en este versículo fue, tengan paz. Es decir, que tengamos la capacidad de vivir con calma, de manejar las cosas con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando manejamos las cosas con tranquilidad, siempre aprendemos algo de las crisis. Aprendemos a tomar mejores decisiones, aprendemos nuevas maneras de ver y de pensar las cosas. Por eso tenemos que estar tranquilos y tener paz sabiendo que en Jesús todo lo podemos. En tercer lugar, siempre en este mismo versículo, dice, tendráis aflicción. O sea, es la crisis, es lo que hoy quizás estamos viviendo y cada uno sabe la crisis que le toca vivir, la que está padeciendo, la que está viviendo, la que está atravesando. Jesús no dice no tendremos crisis o no tendremos aflicción, Jesús dice la tendrán. Pero en el cuarto lugar, Jesús dice, en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y los peros de la Biblia son tremendos. Cada vez que hay un versículo, cuando dice pero, es porque Dios va a manifestarse con poder, va a manifestarse con gloria, y dice, pero confiad. Pero confiad. En cuarto lugar, nos dice esto. Y confiar quiere decir que estemos seguros en nuestra postura, firmes en nuestra postura, ¿sí? Nos dice, yo tengo el control. Yo tengo el control de esta pandemia. Yo tengo el control de tu crisis económica. Yo tengo el control de tu crisis familiar. Yo tengo el control de todas las cosas. Por eso Jesús dijo, pero confiad. Y eso quiere decir confiar. Porque Dios tiene el control absoluto. Y en quinto lugar, sobre este mismo versículo, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Tenés que estar confiado, tenés que estar tranquilo, porque yo vencí la crisis, porque yo ya la vencí por ustedes
en la cruz del Calvario. Ya la vencí, ya está todo pago. Entonces, en medio de esta crisis, nunca, pero nunca, debemos olvidar que Jesús ya venció por nosotros en esa cruz. Él nos da la victoria segura, porque Él pelea nuestras batallas cada día, nuestras crisis, nuestras aflicciones, nuestros dolores. Él pelea por nosotros. Pero la clave está en cómo enfrento yo las crisis. Y esa es la clave. ¿Con qué actitud yo enfrento las crisis? La actitud correcta para enfrentar las crisis es teniendo paz, estando confiados en Jesús y sabiendo que Él ya nos dio la victoria en todas las crisis. Por eso, no dudemos de que Dios siempre, y quiero que escuches muy bien esto, que Dios estuvo en el pasado, está en el presente y estará en el futuro al lado nuestro. Para guardarnos, para proveernos, para guiarnos, para levantarnos, para renovar nuestras fuerzas cada día y librarnos de todas las crisis. Así que en esta oportunidad, ¿qué te parece si le damos la oportunidad a Dios de que Él sea Dios en nuestras vidas y que podamos creer en su palabra? Cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta crisis juntos, tomados de la mano de Jesús, la vamos a pasar, vamos a tener victoria, vamos a aprender mucho y vamos a entender de que en Él estamos seguros y por sobre todas las cosas, Él tiene el control de nuestras vidas y de cada una de las crisis. Así que ahí donde estás, si crees, habla con Jesús, habla con papá y decirle: Señor, me quiero agarrar fuerte de tu mano, quiero creer en vos, quiero confiar en vos, quiero tener paz, quiero tener la actitud confiada y firme, porque sé que vos tenés el control de nuestras vidas. Así que esto que pueda fluir, que el Espíritu Santo pueda fluir en cada uno de nosotros, que podamos creer en Dios y que Él entienda y que nosotros entendamos de que no estamos solos, que estamos seguros, que estamos en Él y que Él es el todo para nosotros. Así que me quiero despedir diciéndote: Dios tiene el control de cada una de nuestras vidas. Que Dios te bendiga mucho en este día jueves y estamos viéndonos el día sábado con otra transmisión del Centro Cristiano de Adoración. Muy, pero muy buenas tardes o buenas noches para todos.